Hey, muy buenas a todos, chicos y chicas. En el vídeo de hoy nos encontramos ante un ejercicio de tecnología, un ejercicio de circuitos eléctricos. En este caso, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a ver el fundamento que hay detrás de cuáles son las expresiones de las resistencias en serie y cuáles son las expresiones de las resistencias en paralelos, ¿de acuerdo? Como ya habéis visto, seguramente habéis visto ya que las resistencias en serie es la suma de todas las resistencias y en paralelo es la inversa de la suma de las resistencias. Pero esto, ¿por qué ocurre? Vamos a ver por qué es de esta forma y además vamos a calcular las resistencias totales, las resistencias equivalentes de este circuito en serie y de este circuito en paralelo y además la intensidad que circula por este circuito, ¿de acuerdo? Entonces vamos primero al fundamento, es decir, por qué las resistencias en serie se calculan de esa manera y por qué las resistencias en paralelo se calculan de la otra. Así que vamos a ello. Comenzamos por en serie, ¿de acuerdo? Serie. Serie. Vamos a determinar un circuito, ¿de acuerdo? Un circuito general en serie, que va a ser muy parecido a este, ¿vale? Podéis poner una, dos, tres resistencias, la que sea. Vamos a tener una pila, la cual nos va a otorgar ese voltaje. Vamos a tener por aquí, tenemos una resistencia, por aquí otra resistencia y por aquí otra resistencia. ¿De acuerdo? A esta pila vamos a suponer que tiene un voltaje V. Esta resistencia la vamos a llamar R1. Esta resistencia la vamos a llamar R2. Y esta resistencia la vamos a llamar R3. ¿De acuerdo? R3. Entonces, en serie, ¿qué sabemos de los circuitos en serie? Sabemos que la intensidad es la misma. La intensidad por aquí es la misma que la intensidad por aquí, es la misma que la intensidad por aquí, y es la misma que la intensidad que llega por aquí. Por lo tanto, en serie, la intensidad es la misma. Por lo tanto, ¿cuál será, de acuerdo? ¿Cuál será la intensidad que recorra el circuito? Visto de otra forma, nosotros tenemos aquí un voltaje. Por lo tanto, nosotros vamos a poder medir el voltaje que cae en la resistencia 1. Podemos medir el voltaje que cae en la resistencia 2 y podemos medir el voltaje que cae en la resistencia 3. Como la intensidad es la misma, si aplicamos la ley de Ohm, tenemos que intensidad es igual voltaje entre resistencia. Por lo tanto, el voltaje será la intensidad por la resistencia. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá el voltaje por la primera resistencia? La intensidad, que es la misma en todas, por R1. ¿Cuánto valdrá por la segunda? La intensidad, porque la intensidad es la misma en todas, por R2. Y en la tercera, pues la intensidad por R3, porque la intensidad es la misma. Y ahora nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que la intensidad es la misma y el voltaje en serie, el voltaje, es decir, el voltaje de la pila, es la suma en cada resistencia. Es decir, el voltaje total de la pila es la suma de los voltajes que caen en cada una de las resistencias. Por lo tanto, V de la pila será igual a V1 más V2 más V3, que es igual a ¿qué? A I por R1 más I por R2 más I por R3. Y sacando, ¿de acuerdo? Y sacando factor común la intensidad que nos queda, I R1 más R2 más R3. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que el voltaje es igual a la intensidad por la suma de resistencias. Y de aquí viene la fórmula. Suma de resistencia, por lo tanto esto es igual a la intensidad por la resistencia total o la resistencia equivalente. Y de aquí es de donde viene la expresión. De aquí es de donde viene la expresión. ¿De acuerdo? En serie, ¿de acuerdo? En serie, lo voy a poner aquí, serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de resistencia. Resistencia equivalente, resistencia total que ve el circuito. Y todo viene de esto, de la aplicación de la ley de Ohm
y viendo cómo la intensidad en serie es siempre la misma y el voltaje en la pila es la suma de los voltajes en cada una de las resistencias. Por lo tanto, sacando aquí el factor común vemos que la resistencia total es la suma de resistencia. Y de aquí es de donde viene, ¿de acuerdo? De donde viene. Y ahora vamos a ver en paralelo. Voy a borrar esto. Evidentemente esto es un vídeo. Podéis darse para atrás y para adelante y veis de dónde ha salido, ¿vale? Por si se nos olvida. Voy a borrar por aquí. Ya sabéis, mientras borro, un like y una suscripción se agradece un montón, ¿de acuerdo? Un montón. Por aquí tengo que tener cuidadito porque no quiero borrar el corazoncito. Porque me costó la vida dibujarlo, la verdad, y no sería gracioso tener que dibujar otra vez. Así que vamos a ello. Y ahora en paralelo. En paralelo va a ser un tratamiento muy similar. Lo que pasa es que ahora el voltaje como es y la intensidad como es. Paralelo. Paralelo. Dibujamos de nuevo un circuito general. Tenemos aquí la pila y ahora las resistencias en paralelo. Aquí una. Aquí la otra. Y aquí la otra. Podéis poner todas las resistencias que queráis, ¿de acuerdo? Voltaje, R1, R2 y R3. ¿Y ahora qué tenemos? Pues tenemos que tener en cuenta en paralelo qué ocurre con la intensidad. Intensidad es la suma de las I, ¿de acuerdo? En cada resistencia, ¿de acuerdo? La intensidad es la suma de la intensidad en cada una resistencia. Es decir, la intensidad total que viene por aquí será la suma de I1 por la suma de I2 por la suma de I3, ¿de acuerdo? Y todo esto vuelve por aquí. Es decir, I total es igual a I1 más I2 más I3. ¿Y qué ocurre con el voltaje? Voltaje es el mismo en cada rama. Muy importante, el voltaje que cae aquí, que es el de la pila, es decir, el voltaje, la diferencia de potencial que tenemos ahí, que es el de la pila, es la misma que aquí y que aquí. Por lo tanto, voltaje es igual a voltaje 1, igual a voltaje 2, igual a voltaje 3. Y con esto vamos a poder sacar la expresión de la resistencia. ¿Por qué? ¿Cuánto valdrá la intensidad que circula por la primera rama? Pues será voltaje por la primera rama, ley de Ohm, entre resistencia en esa primera rama. El voltaje, ¿cuál hemos visto que es? El voltaje total de la pila, pues V entre R1. Ahora nos vamos a la intensidad 2. V2 entre R2. Que de nuevo, que tenemos V entre R2. Y con I3, pues lo mismo, V3 entre R3, V entre R3. Como vemos, estas son las expresiones y que sabemos que la intensidad total es igual a la suma de intensidades. Por lo tanto, ¿qué será? V entre R1 más V entre R2 más V entre R3. Podemos sacar factor común la V. V1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y de aquí se saca la expresión intensidad total es igual a V por el sumatorio de las resistencias a la inversa, desde 1 hasta n, ¿de acuerdo? Hasta todas las resistencias que tengamos. Y de aquí se origina la expresión de las resistencias en paralelo. Por lo tanto, 1 partido de resistencia equivalente es igual a la suma de resistencias igual a 1 hasta n. En este caso n pues será igual a 3, ¿de acuerdo? Y de aquí es de donde viene la expresión de las resistencias en serie y en paralelo, ¿de acuerdo? Y en paralelo. Así que una vez que lo conocemos, vamos a resolver ambos circuitos. Así que voy a borrar por aquí. Espero que lo hayáis entendido. Como veis, no es complicado, pero tenemos que tener claro esos conceptos de intensidad es la misma en serie, voltaje es el mismo en paralelo, ¿de acuerdo? Y ahora aquí borro y vamos a empezar por el de serie, ¿vale? Siempre serie es un poquito más fácil porque
Simplemente tenemos que sumar las resistencias. Simplemente tenemos que sumar las resistencias. Así que vamos a ello. Circuito en serie. Es este que tenemos aquí, que lo voy a poner aquí para hacerlo con más claridad. Aquí tenemos una resistencia, aquí la otra y aquí la otra, ¿vale? 54 voltios, 3 ohmios, 6 ohmios, 9 ohmios. Perfecto. Entonces, evidentemente nos preguntan la intensidad. La intensidad que, como sabemos, es la misma. Es la misma en todo el circuito. Por lo tanto, ¿cuánto vale la resistencia? Tenemos que aplicar la ley de Ohm. I igual a V entre R. Esto es lo que tenemos que aplicar para sacar la intensidad. La V la tenemos, la de la pila, que es el único voltaje que tenemos. Pero la resistencia, ¿cuál será? La resistencia será la equivalente de estas tres. Y como hemos dicho que es la resistencia en serie, es la suma, por lo tanto la resistencia equivalente será igual a 3 más 6 más 9. Que esto nos dará, pues, 9 más 6 es 15, más 3 es 18. Pues 18 ohmios es la resistencia equivalente. Y por lo tanto, ¿cuánto valdrá la intensidad? Pues la intensidad será igual a 54, que es el voltaje, entre 18. 54 entre 18 nos da 3. Pues 3 amperios. 3 amperios, como vemos, es una intensidad relativamente alta. Una intensidad que es la misma por todo el circuito, ¿de acuerdo? Por todo el circuito. Así que ya está resuelto el problema en paralelo. Y ahora este problema el problema en serie. Y ahora este problema en paralelo, ¿cómo sería? Pues nosotros tenemos el circuito, que no lo voy a dibujar otra vez. Nosotros sabemos que por aquí circula la intensidad total. Por aquí viene I1. Por aquí viene I2. Y por aquí viene I3. Entonces, en paralelo, lo vamos a resolver de dos formas. ¿Cómo? Pues una a partir de las ramas, ¿de acuerdo? A partir de las ramas, y otra a partir de la resistencia equivalente. A partir de la resistencia equivalente. Así que, primero vamos a hacerlo por ramas. ¿Cómo vimos antes? Pues en paralelo el voltaje es el mismo. Por lo tanto, el voltaje aquí, que son 54 voltios, es el mismo que aquí. Y es el mismo que aquí. Y es el mismo que aquí. ¿De acuerdo? Y es el mismo que ahí. Por lo tanto, I1, ¿cuánto valdrá? Pues V1 entre R1. V1 que hemos dicho que es V entre R1. R1 es 3, por lo tanto sería 54 entre 3. 54 entre 3. Y esto nos da 18 amperios. La intensidad 1. Y 2. Pues lo mismo, no lo voy a volver a poner todo. V entre R2. 54 entre 6. 54 entre 6, 9 amperios. Y 3, ya la última, V entre R3. 54 entre 9. Que esto nos da 6 amperios. Por lo tanto, la intensidad total será la suma de todos. 18 más 9 más 6. Y esto nos da 33 amperios. Por lo tanto, intensidad total es igual a 33 amperios. Perfecto. Y ahora lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Mediante el cálculo de la resistencia equivalente. Que al fin y al cabo, ¿qué será lo que haremos? Este circuito lo vamos a transformar en este circuito de aquí, donde vamos a tener los 54 voltios y aquí la resistencia equivalente. Y por aquí vendrá la intensidad. Simplemente la intensidad total será 54 entre la resistencia equivalente. Así que vamos a ello. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente? Pues por la formulita de las resistencias en paralelo, que es la que tenemos aquí. Así que vamos a ello.
1 entre R equivalente es igual 1 entre 3 más 1 entre 6 más 1 entre 9. Y simplemente será hacer esta suma, ¿de acuerdo? Esta suma, que yo evidentemente, y vosotros también deberíais de hacerlo, la vamos a hacer con la calculadora. 1 entre 3 más 1 entre 6 más 1 entre 9. Y este nos da, ¿de acuerdo? 0,61111 periódico. Yo no quiero esto, yo quiero la inversa de esto, ¿de acuerdo? Es decir, resistencia equivalente es igual a 1 entre 0,6111, así. Por lo tanto, simplemente la resistencia equivalente, ¿qué nos dará? Pues 1 entre ese resultado. Y nos da 63 periódico. Ohmios. 1,63 periódico ohmios. Y ya tenemos calculado la resistencia equivalente. Y como hemos visto antes, para calcular la intensidad total simplemente será 54 entre 1,63 periódicos. Y si está bien, nos debe de dar este mismo resultado. Y efectivamente nos da 33 amperios. Y hasta aquí el ejercicio de hoy. Como veis, hemos aprendido a ver de dónde vienen esas fórmulas del cálculo de resistencia, tanto en serie como en paralelo, y además hemos resuelto dos ejercicios en serie y en paralelo. Así que, si os ha gustado el vídeo, un like y una suscripción se agradece un montón. Cualquier duda a los comentarios, ya sabéis, cualquier ejercicio que queréis que haga y todo eso. Espero vuestro apoyo, os lo agradezco un montón y nos vemos en próximos vídeos. Cuidaros. Arrivederci.